Y ahora entramos, como siempre, en este tiempo de programa, de espacio de análisis de la palabra, de valoración personal, subjetiva, como no puede ser de otra manera, desde puntos de vista opuestos, a veces coinciden, de la actualidad. Hoy están con nosotros Javier Segura. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues estaba muy contento porque me iba a hacer la foto con el osito de la Plaza de España, pero ahora resulta que se ha puesto a llover de manera intensa. Creía que se habían fundido las luces. Triste por ese lado, ¿verdad? Porque no voy a poder hacer la foto con el osito como yo quisiera, con paraguas no sale igual. Pero estoy muy contento porque está lloviendo de forma continuada. Me he dado cuenta, además, de que la gente de Mérida no se queja. Del agua, de la lluvia. Está lloviendo, no pasa absolutamente nada, todo el mundo se lo está tomando un poquito más despacio para no resbalarse por las hojas de los árboles que han caído y tal, pero está de lo más tranquilo. Algunos incluso mira diciendo a ver si cae un poquito más de agua, que lo necesitamos, que llueva como más abundancia, a ver si el Albarrega, hombre, lleva aunque sea 1 centímetro de agua en todo su caudal, ¿no? Pero estamos contentos, Siempre que llueve, dice que la semana promete agua, noticia. Pues vale. Es una gran noticia. Totalmente. Aún así, fíjate que ya ha salido una cifra estimativa de la Asociación de Hosteleros y Comerciantes de Extremadura, que dice que el 75% ya está reservado de plazas hoteleras en nuestra región, pese a la lluvia y la previsión de agua que hay. Noticia también importante para el sector económico. Luis Manuel Tobaja, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. ¿A ti también te alegra tanto la lluvia? Sí, pero estamos rezando para que el miércoles por la mañana no llueva. No puede llover. El miércoles por la mañana. Déjame ver. A llevar a 250 niños a hacer el Camino de la Mártir desde Perales hasta la Basílica. Entonces, qué bien. Necesitamos que nos dé un poquito de tregua la Virgen. Que haya niebla, que es lo normal, pero llover, que no llueva. Luego ya sí, luego todo lo que quiera. Buena iniciativa. Por cierto, que en este puente de la Constitución y de la Inmaculada, que en Mérida además es de la Mártir, bueno, yo diría en toda la comarca de Mérida es de la Mártir, pues como todos los años vamos a llevarles la retransmisión de las procesiones de vísperas del día 9 por la noche, que este año además viene con novedad. Y es que se abre oficial... Bueno, eso es mañana, ahora lo cuento. Vamos con la procesión primera. Se va a hacer el Bien Martirum al revés, con la explicación de los 13 martirios, y acabarán, como siempre, en la Concatedral de Santa María. Y la procesión oficial será el sábado día 10, con la tradicional ofrenda floral en el Hornito. Y lo que sí iba a decir que se ha recuperado, que me parece una magnífica noticia, es la apertura de la pitarra, que se va a hacer gratis y públicamente en la plaza del obelisco de la Mártir Santa Eulalia, ahí en la Rambla, con degustación de migas. Es una tradición, si recordáis, sobre todo los más antiguos, la tradicional pitarra de Carrasco, que era la única que quedaba ya en Mérida viva hasta que falleció este buen señor, pues ahora se ha vuelto a recuperar lo de la apertura de pitarra, que será mañana martes, día de la Constitución, con el pregón que va a ofrecer de la Mártir, el que fuera hermano mayor también de esta asociación y antiguo director del Museo Romano de Mérida, Chema Álvarez, y cronista oficial de la ciudad. Así que todo ello en este paquete de la celebración de la Mártir, que esperemos que al menos durante la procesión no llueva también. Se puede empalmar con los resultados del partido, esperemos. ¿Del mañana? Claro, sí. Esperemos, Oye, esperemos. pues mira. Sí, que haya que celebrarlo, que ya veremos, que ya no te puedes fiar. Eso no estoy tan seguro, pero bueno. Ahora Marruecos parece Brasil para nosotros. Sí, claro, después del pinchazo con Japón, pues A ver, pero cuidado, que es que esto es como todo, ¿no? Es decir, creemos que aquí el fútbol de élite y los demás no progresan, y lo que se demuestra es todo lo contrario, ¿no? Hay muchas sorpresas. Japón, fíjate qué nivel tiene. Que es tremendo. Japón, o incluso el propio Arabia Saudí. El propio Marruecos, o sea, estamos hablando ya de un fútbol de nivel, un fútbol de escuela, y donde el tipo de jugadores pues se parecen más a los que juegan en las ligas europeas, más atléticos, más disciplinados, más pensando en jugar en equipo, y ya empiezan a tener pues eso, también mejores instalaciones deportivas en sus respectivos países, los que juegan, digamos, en sus países, porque la mayoría está pues también jugando en ligas extranjeras, o sea que cuidado que este mundial nos depara sorpresas. Seguramente, a ver al final quién llega hasta el final, nunca mejor dicho, de este torneo. Vamos a hablar ahora de otra cuestión, porque
El pasado viernes se presentó la campaña Comercio Seguro, que se ha puesto en marcha en Mérida de cara a las fiestas navideñas. Se trata, ahí tenemos la fotografía, está muy bien, es curiosa cómo se van girando, corriendo todos hacia el lado para hacerse la fotografía, en la presentación de esa macrocesta de Navidad de la Asociación de Comerciantes Emérita Augusta, con un valor de 6.000 euros en productos para el ganador. Esa guía de comercio seguro que estamos viendo en las imágenes fue presentada en ese mismo acto por el comisario de la Policía Nacional, Aurelio Fernández, que tiene como objetivo el que se trabaje en la prevención de robos, hurtos, estafas a los comerciantes y delitos contra la propiedad. Durante la noche se realizará un esfuerzo, ha dicho, de protección de las zonas comerciales, almacenes y polígonos industriales de la ciudad. Porque los amigos de lo ajeno están campando a sus anchas. El otro día, por cierto, en un pub conocido del centro de la ciudad, se apropiaron de unos cuantos móviles de usuarios que estaban celebrando ya sus tradicionales cenas o comidas de empresa. Pues es que donde hay agolpamiento de personas y donde todas vamos con más distracción de lo debido, pues efectivamente este tipo de personas suele hacer su agosto o su Navidad. Hay que andar con precaución, pero de manera singular la campaña que promueve la policía, desde mi punto de vista, un comercio seguro, una compra segura y una venta segura al final, ¿no? Nuestros comerciantes aprovechan estas fechas para precisamente aliviar mucho lo que son los meses flojos y atienden con sus manos y con cabezas contadas, ¿no?, a un público bastante amplio que acude a sus comercios. Exponen en la medida de lo posible para que podamos incluso tocar los objetos que creemos que pueden ser de regalo, de compra, desde ropa hasta cualquier otro tipo de producto u objeto, ¿no?, de todo tipo de tamaño. Merece que tengan también ese respaldo y ese apoyo de la Fuerza de Seguridad Ciudadana, que lo hagan tanto dentro de las instalaciones como a través de la calle y con los apoyos de cámaras de seguridad, etcétera, que se pueden dar. Es muy triste ver que una pérdida de un producto por simplemente un hurto, por un descuido, pues al final te va pesando a lo largo de todo el día, ¿no? Cuando tú estás abriendo con toda tu plena ilusión el comercio, pues para atender a tus clientes de la mejor manera que sabes y puedes, ¿no? Así que muy bienvenida esta campaña y esperemos que tenga el éxito asegurado, que nos lo dirán los propios comerciantes cuando al final de la campaña pues digan: oye, pues ha disminuido, me he sentido más seguro, me he sentido más respaldado ante una determinada situación que se haya podido plantear dentro del comercio, pues ha habido una respuesta inmediata por parte de la Fuerza de Seguridad. Y yo diría también más, ahí tenemos que colaborar también todas y todos los ciudadanos, ¿no?, desde el punto de vista de apoyar a estos comerciantes en su propia seguridad, de modo que cuando detectemos comportamientos dentro de un comercio que nos parezcan sospechosos, pues cuanto menos que podamos poner en alerta a quienes atienden el comercio, y por otro lado, pues si percibimos que efectivamente hay una operación pues delictiva, ya sea hurto, en la cuantía que sea, directamente robo porque ha habido violencia, ha habido fuerza, o incluso alguna intención de estafa, pues que también en ese sentido estemos apoyando al comerciante a través de la denuncia o de la alerta para que no se produzcan. Yo creo que esto tiene que ser una responsabilidad de todos y todas, por igual. En esto es importante, precisamente el comisario de Mérida, en el acto de la Policía Nacional celebrado recientemente en el Templo de Diana, hablaba en su discurso o apelaba a la colaboración ciudadana, porque en Mérida sí se da afortunadamente esa colaboración ciudadana con la policía en la alerta de lo que has dicho tú, posibles delitos o hurtos, robos, etcétera, o estafas que se puedan producir. David, o sea, Luisma, como esta mañana hemos estado hablando con tu hermano. Y totalmente de acuerdo, e ir un poquito más allá, no solamente en la prevención de hurtos, que puedan ser pérdidas que tengan los comerciantes, sino también en darnos cuenta como ciudadanía que
que es cierto que ellos dependen de nosotros, de nuestras compras, pero nosotros dependemos de ellos en la medida en lo que son los que crean riqueza o una parte de la riqueza de nuestra ciudad. Entonces tenemos que cuidar mucho el comercio de proximidad, el comercio que tenemos, porque son muchos los nubarrones que se ciernen sobre ellos. El primero, además del hecho de que puedan tener unas pérdidas por hurtos, que yo supongo que en Mérida tampoco tiene que ser algo excesivo, ¿no? Mérida es una ciudad demasiado insegura, pero, por ejemplo, la competencia que están sufriendo ante las grandes plataformas de Internet, tipo Amazon, que se llevan una parte importante del pastel de todo tipo de mercaderías, y ahí los ciudadanos nos tenemos que dar cuenta que a lo mejor el ahorrarnos 50 céntimos o 1 euro o poco más, pues a la larga va a suponer la desaparición de gran parte del empleo de nuestra ciudad. Entonces yo creo que ahí hay otro tipo de hurto que la policía no tiene que protegernos de ello, pero que sí los ciudadanos tenemos que ser conscientes de que no hay que robarles el pan nuestro de cada día, de nuestros comerciantes, que, como tú dices, pues nos permiten que haya un cara a cara, que nos permiten que veamos el género, que nos permiten cosas tan simples como que una devolución cueste 10 minutos y no ir a correo, mandar, enviar o algo por el estilo. Es parte de la riqueza de nuestra ciudad, y no solamente tenemos que cuidarla los emeritenses, sino hacer lo posible para que, pues bueno, todos los pueblos de influencia de la ciudad pues vean que este es también su centro comercial de referencia. Por cierto, y hablando, ya que habéis hecho referencia también en Internet, se está produciendo un incremento de los delitos por esta vía, ¿no? Estafas, etcétera, que mediante técnicas con nombres impronunciables como phishing y otras parecidas o similares, pues tratan de apropiarse de datos bancarios o de tarjeta de aquellos receptores, y son al final estafados con cantidades importantes de dinero, incluso de solicitud de préstamos. Fíjate, se está dando mucho ahora ese phishing de bancos, que te llega un correo de un banco que puede ser el tuyo, no. A mí me han llegado de bancos que no son míos diciéndome que tengo un problema en la cuenta. Digo, bueno, pues me alegro que tenerlo, porque no tengo cuenta en ese banco. Pero si coincide que es tu banco, pues hay gente que ha picado, y que incluso yo conozco gente que pues han visto en problemas importantes de dinero, porque han pedido en su nombre los préstamos preconcedidos de hasta 25.000 euros, nada más y nada menos. Pues aprovecha, ¿no? Volvemos a lo mismo, es decir, periodo de más consumo, periodo donde hacemos compras, donde nos incorporamos mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas a hacer esas compras online o esas solicitudes de servicios online. Al final lo que estamos es entrando gente que ya tiene una práctica a la hora de hacerlo, con gente que no tiene esa práctica, gente que sabe dónde mirar seguros, gente que no lo sabe. Gente que evidentemente ante algún mensaje o un correo como el que tú mencionas sabe cómo tiene que actuar, y gente que lo que hace es que se alarma y enseguida pues trata de resolver el aparente problema, ¿no? Bueno, pues esto es así, es decir, vuelven otra vez a aprovecharse, y hay que tener muchísimo cuidado en las redes. Hay que saber que hay que hacer navegación segura, hay que hacer pagos seguros, y que ningún banco nos va a solicitar datos a través de correo electrónico ni de mensajes de móvil que efectivamente estemos obligados a tenerlos que aportar. Es importante hacer compras en portales que empiecen por las iniciales HTTPS. Esa S es muy importante porque da seguridad, seguridad. Vamos a otro asunto, porque el PSOE ha registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a refundir en una sola ayuda el subsidio y la renta agraria en las comunidades autónomas de Extremadura y Andalucía. En esta iniciativa, los socialistas proponen el impulso de medidas legales precisas para mejorar el sistema de protección por desempleo en estas regiones.
Y ahí se incluye la simplificación de estas ayudas, que busca que todas las personas desempleadas tengan los mismos derechos y el mismo nivel de protección, manteniendo los beneficios para el colectivo, sobre todo de mayores de 52 años. En la misma línea, el grupo considera que se ha de abordar la necesidad de hacer un estudio en profundidad para que el sistema de protección se adecue a la realidad del campo, ya que desde 2003 se está produciendo una disminución del número de trabajadores agrarios. Luisma. Por un lado, positivo el hecho de que tanto el subsidio como la renta se unifiquen en una única medida que dé respuesta a las necesidades que hay. Eso es importante. Es verdad que es un poco un galimatías el hecho de que exista tanto el subsidio como la renta cubriendo el mismo problema, pero desde dos vías diferentes, haciéndola a veces incompatibles la una con la otra. Es un poco lío. Es cierto que eso es necesario, es algo importante. Ahora hay que ir un poquito más allá, porque a un problema que es el problema de la estacionalidad en el ámbito agrario, se intenta responder con unas ayudas que no terminan de resolver el problema. Hay una parte del problema que no es resoluble, ¿no? que es la estacionalidad en sí, pero luego hablas con la gente del campo y te dice que no encuentran a trabajadores que están cobrando el subsidio o la renta agraria de una manera o de otra. Entonces hay que abordarlo bien. Yo no sé cómo lo pretende hacer en este caso el PSOE, esta reforma, pero sería interesante que fuese un poquito más allá y que no solamente intentase pues algo que se está consiguiendo, fijar la población en los núcleos rurales, atender a las necesidades estacionales que tienen el ámbito agrario, sino también ir un poquito más allá y que sirva también para dar respuesta a esas personas que luego necesitan coger la aceituna y que resulta, no, yo ya he hecho mis 20 o 35, ahora son 20 si no recuerdo mal, mis 20 peonadas, yo ya no me interesa trabajar y al final la aceituna se queda sin recoger o volviendo a lo de antes, pues gente quien va y se la lleva para venderla de aquella manera. Es verdad que hay un problema, es verdad que hay que resolverlo, es cierto que es necesario algún tipo de compensación económica para ayudar a las familias que viven del campo, pero hay que darle una vueltecita para resolver los problemas que trae la resolución del problema. Que es muy curioso. Javier. Me ha gustado mucho lo que has comentado porque justamente, a ver, estamos hablando de que la renta agraria a lo tonto lleva ya varias décadas consolidada en el ámbito, en el medio rural, que era una renta que lo que trataba era de paliar la falta de ingresos en las unidades familiares de aquellos jornaleros y jornaleras agrarios que efectivamente pues ni siquiera alcanzaban el número de peonadas necesarias para tener una protección por desempleo. Si nos estamos dando cuenta, la renta agraria estaba muy vinculada a la actividad productiva de las personas del medio rural, del medio agrario. La propuesta que hace el Partido Socialista ahora, de manera particular, de vincularlo a un subsidio, lo que está haciendo es que desvincula la renta agraria como un elemento de apoyo a la producción, al trabajo, al empleo, y lo convierte en un sistema de garantía de ingresos permanente para todas aquellas personas, tengan o no tengan actividad laboral o actividad productiva. Por eso decía que me gusta mucho el enfoque todo. Es que lo estamos quitando de la parte productiva y lo estamos poniendo en la parte pasiva. Dejamos de ser productores y nos limitamos a ser subsidiados, beneficiados o benefactores de una ayuda sin más compromiso que el hecho de tener o reunir una ausencia de ingresos, unos componentes de la unidad familiar o una edad. Esto es para darle una revisión, porque ¿esto qué significa?
que si ya de por sí en el campo cada vez teníamos menos jornaleros y jornaleras, si además en el campo lo que se estaba produciendo era una mayor disminución del número o una caída del número de jornadas agrarias a consecuencia de la mecanización y del propio abandono de la producción en el campo, a ver si le estamos dando ya la puntilla definitiva al sector agrario y en vez de favorecer la instalación de personas y el repoblamiento del medio rural, lo que estamos haciendo es condenándolo aún más. Así que a grosso modo a mí me plantea muchas dudas. No sé si con mi explicación lo habré sabido o no adecuadamente explicar. A nivel particular, evidentemente, lo que le va es a generar una mayor garantía a las personas o a las familias jornaleras mayores de 52 años de manera particular, que no se van a tener que ver ante la tesitura de decir que no a una posible peonada en el campo de una semana que no termina de satisfacer las necesidades reales desde el punto de vista de producción. Bueno, vamos a ver por dónde termina esta proposición. Lo que me sorprende es que la hayan sacado ahora, también lo digo, en un periodo en el que en el campo, de manera particular en el campo, ya se hace poco. Bueno, lo mismo ha sido como consecuencia de los estudios de cómo ha sido el último año en el campo. Vamos a ver. Pero es un problema que hay que abordarlo desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista del trabajador agrario y desde el punto de vista de la producción agraria, que es otro de los grandes problemas y que de hecho en la pandemia o previo a la pandemia y luego posteriormente a la pandemia se ha visto que la gente que vive del campo cada vez lo hace más difícilmente, no solamente porque todo ha subido y se encuentran al límite de sus reservas económicas y de sus fuerzas casi, sino que es cierto que hay un problema serio, sin meternos, que se podría hacer también en el ámbito de luego la distribución y de lo que ellos cobran y lo que pagan al final los consumidores finales, pero hay que darle una vuelta global a todo. Si esto se va a quedar en un reparto de subsidios, conseguiremos poca cosa o nada, empeorar la situación. Si realmente es una manera de, oye, vamos a meterle mano a un problema difícil de resolver, pero del que a la postre comunidades como Extremadura, Andalucía, quizás menos Andalucía, cada vez menos Andalucía, pero sí, por ejemplo, Castilla-La Mancha, que está en una situación que inexplicablemente no entra en los subsidios como lo hace Extremadura y la situación es poco más o menos la misma. Y si no se le mete mano al problema en sí y lo que se intenta es cubrir con una paga para que todo el mundo esté contento, no sé yo lo que vamos a conseguir. Más miseria para Extremadura. Bueno, vamos a otro asunto porque se está planteando el Gobierno el eliminar a final de año, ya se venía hablando de ello, la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible, tanto de gasoil como de gasolina, y redireccionar esta bonificación solamente a las rentas más bajas, lo que provocaría además el hecho de saber cómo aplicarlo de cara a la gasolinera, a las estaciones de servicio, saber quién puede o no puede ser beneficiario de la misma. Nos llama la atención, al menos a los que usamos los vehículos diariamente, porque nos hace una gran faena. El precio del combustible todavía está caro, es verdad que está más barato de cuando entró la medida, pero todavía sigue siendo alto para la economía. Lo que no sabemos es qué incidencia tendría la eliminación en la economía de esta bonificación en la inflación, porque si aún así está alto, se está controlando poco a poco la inflación, si de nuevo vuelven a subir los precios y no existe esa bonificación, ese traslado de precios se va a derivar en alimentación y en otros sectores con una subida de precios. De forma paralela, y esto es un tema que he sacado de cosecha propia, ¿no? Hemos conocido que el Ministerio de Hacienda en el mes de octubre
ha recaudado 228.000 millones de euros, que, puesto a saber qué cantidad es, yo no la imagino, no sé cuánto es, no sé si sabéis vosotros que manejáis más, a lo mejor os hacéis una idea de lo que puede ser esa cantidad. Yo no le pongo ahora mismo dimensión, ¿no? Poniendo un euro encima del otro llegaría a la luna. Anda, pues mira, ese es buen ejemplo. Más o menos, ¿no? Pero más o menos llegaría la fila a la luna. Y los chinos mandando cohetes, y nosotros colocando euros. Bueno, pues resulta que el Ministerio de Hacienda ha alcanzado, debido precisamente a esta inflación a la que hemos hecho alusión antes, ha alcanzado en solo 10 meses la recaudación prevista en los presupuestos de todo el año 2022. ¿Qué quiere decir? Que el Estado ha ingresado en 10 meses lo que tenía previsto hacerlo en 12, por lo que se prevé que en noviembre y diciembre pues va a haber un superávit de ingresos, evidente, y estamos hablando de miles de millones de euros, no estamos hablando de calderilla, como tú apuntabas antes, Javier. Y digo yo, ¿esto no podría retornar en el mantenimiento, por ejemplo, de medidas como esta? La población, las familias, los pequeños autónomos y las pequeñas empresas están asfixiados por la inflación, porque los insumos, las materias primas han subido, la energía está al precio que está y evidentemente hemos perdido todos poder adquisitivo. ¿No podría revertirse? Mi pregunta y el tema que planteo en esta mesa de debate es precisamente ese. ¿No podría revertirse ese beneficio que va a obtener el Estado de 2 meses prácticamente de superávit sobre los ingresos que tenía planeados alcanzar, revertirlos de nuevo en las familias, pequeños autónomos y pequeñas empresas? ¿Qué opináis vosotros, Javier? Hombre, yo no pondría un IA, yo no lo pondría en condicional debería o podría. Yo diría en qué cosas ya lo viene haciendo. De manera singular, se están aplicando medidas de contención económica, de contención del gasto, por ejemplo, esta de los 20 céntimos, por ejemplo, el servicio de transporte bonificado, transporte público. También se han tomado medidas en materia de energía para las familias con renta más baja, apoyo a través de los ERTE, es decir, se han dado una serie de medidas que lo que están haciendo es que esa recaudación de más se está convirtiendo en transferencias a la ciudadanía a través de distintos mecanismos. La verdad es que no tengo aquí el directorio tan extenso, ¿no? Pero esto era la famosa ayuda de, permitidme la expresión, Pedro Sánchez saca de la chistera una ayuda a no sé qué, ahora saca una ayuda a no sé cuánto, ¿no? Es decir, ¿de dónde estaban saliendo? Pues estaba saliendo de esa mayor recaudación que se estaba encontrando pues fundamentalmente a través de la energía o a través del combustible, ¿no? Que era lo que en aquel momento más estaba subiendo el precio. Por otro lado, también es cierto que también está sirviendo para contener la deuda, porque de la misma manera que los tipos de interés de nuestras hipotecas han subido, los tipos de interés de la deuda pública española, que se emite prácticamente casi todos los meses o casi todas las semanas, pues también tienen que pagarse más intereses por ello. Y de lo que se está haciendo es emitir menos deuda pública porque ha habido una mayor recaudación. Es decir, en el conjunto de lo que es la actividad económica del Gobierno, lo que no podemos permitirnos es quedarnos en el ligero comentario de se está forrando. Y singularmente lo traigo porque este fue un mensaje que previo al verano se daba por parte de la oposición de se está forrando con esto, se está forrando con aquello. Como si hubiera habido un acto voluntarista por parte del Gobierno de vamos a aprovechar las circunstancias de un incremento de los combustibles y un incremento de la energía, vamos a aprovechar las circunstancias de una regulación libre del mercado energético, vamos a aprovechar las circunstancias de una guerra para aquí sangrar el bolsillo de los españoles y las españolas y desforrarse el Gobierno a cambio de nada. Esto es un sinsentido que se trató de transmitir y que yo de manera particular digo que no se ha estado produciendo. Además, en un panorama de continua incertidumbre. La guerra sigue existiendo, la guerra ha sido un detonante importante para el incremento de las energías y la guerra de Ucrania sigue estando ahí y ahora se enfrenta a un invierno duro y ahora ha habido nuevas sanciones por parte de la Unión Europea para topar el precio del combustible, al menos del que viene por barco, no el que viene a través de los oleoductos. Quiero decir,
si está persistiendo la situación de conflicto y por tanto la inestabilidad y la volatilidad de los mercados, ¿qué sentido tiene el que tú ahora lances una bomba de, ¿no?, un globo sonda diciendo, ¿qué os parece si aquí vamos a quitarle a determinadas clases sociales lo de la bonificación de los 20 céntimos y se lo vamos a dejar a los más débiles? ¿Y esto cómo se va a poner en funcionamiento? Como tú decías, Frank, con una cartilla de racionamiento, ¿de qué estamos hablando? La verdad es que no lo entiendo. O por el modelo del vehículo o por los neumáticos más o menos gastados. ¿Cómo se sabe si efectivamente estamos hablando de una persona con capacidad económica para poder hacer frente a la no bonificación de los 20 céntimos o sí? No sé, la verdad es que me parece más un globo sonda que realmente un propósito de quitarlo realmente. Estoy consultando la página de precios de combustible de gasoil. En Mérida hoy se vende a unos 78,8, o sea que es un precio alto todavía. Luisma. La verdad es que esta ayuda fue un tanto rara, porque es cierto que hacía falta reducir el precio de los combustibles de alguna manera, porque son los que luego tienen un factor multiplicador en todo lo de en la inflación, en el coste de cualquier otro servicio. Yo creo que fue tardía, es decir, porque en el momento en el que se impuso ya la inflación estaba totalmente desbocada y de hecho pues no ha servido esta medida para nada con respecto a la inflación, que era lo que en un principio pretendía. Para que no se desfoque más. Claro, eso es un brindis al sol también, ¿no? Siempre podía haber sido peor, sí, todo siempre es peor, lo dice Murphy. Y es una de las leyes que se cumple siempre, ¿no? Ahora, no sé, no es la primera vez que dicen que la van a quitar, ya lo avisaron hace un mes o mes y medio, si no recuerdo mal, y lo más probable es que la quiten. Es una ayuda que desde Europa decía que a la postre lo que conseguía era que se siguiese consumiendo combustible, con lo que a la postre lo que iba a ir en contra de la inflación, y yo creo que más o menos es lo que ha resultado, que lo que se ha quitado por un lado es lo que ha aumentado por el otro y no hemos ganado prácticamente nada a nadie. El hecho de que se deje ayudas de algún tipo a las rentas más bajas, yo aquí dos cosas. Uno, a mí me parecería bien que por sectores, especialmente todo lo referente al sector del transporte, pues se vean de alguna manera menos perjudicados por el hecho de los precios que tienen ahora el combustible. Con respecto a lo de las ayudas a las rentas bajas, yo es que mi cuestión va un poco más allá, porque es que rentas bajas ya son todos. La clase media ya no existe, la clase media es clase media baja tirando para baja, lo que antes era clase media baja están al límite de la subsistencia, entonces que decir rentas bajas es prácticamente decir al 80% del país, con lo que yo ahí casi que no me metería, ¿no? Luego, con respecto a lo que decía Javier, yo creo que es importante que, primero, un matiz. El dinero no es del gobierno, ni del Estado tampoco, el dinero es de los españoles, que lo vamos moviendo y redistribuyendo, en parte porque nos obligan, ¿no? Pero es dinero de los españoles. Cuando decimos que el Estado ha recaudado 280.000 millones más, quiere decir que los españoles tenemos en nuestro bolsillo 280.000 millones menos, que hay que ponerlo todo en su justa medida, ¿no? Entonces, yo sé que esto se puede discutir desde un corte más o menos liberal, pero quien crea la riqueza en España son las empresas, los españoles en sí, ¿no? Entonces, viendo eso, yo entiendo que tiene que haber una justa redistribución del dinero, buscando que los más necesitados pues, se vean beneficiados por esa distribución y los que tienen más dinero pues, sean más solidarios con el resto, eso sin duda. Ahí yo creo que lo que cabe exigirles al gobierno actual o los que sean es que, por favor, que sean eficaces. Es decir, que esas ayudas que se den que realmente sirvan para algo, que no sean poner parches, que no sean callar bocas, que no sean conseguir votos de una manera o de otra, sino que realmente actúen sobre la economía real.
Y todas las ayudas que ha hecho el Gobierno en estos 2 años de crisis no han ido en esa línea. Pienso en los 400 euros, que nadie sabe por qué, pues la han regalado en bonos de Amazon a los chavales que cumplían 18 años. O sea, algo totalmente innecesario, y con esos millones de euros que se han gastado seguramente se podrían haber empleado de una manera mucho más real. Y también entre regiones. Yo sé que soy muy pesado en esto, pero también entre regiones. Las regiones más ricas no son Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía. Andalucía se está poniendo las pilas, pero nosotros somos una de las regiones más pobres de España. Se supone que los presupuestos deberían distribuir dinero desde las más ricas hasta las regiones más pobres, y eso no ocurre. Es más, ocurre todo lo contrario, ¿no? Entonces, que esa idea válida, lícita, y que todo el mundo con un poco de sentido común diría, sí, vamos a hacerlo, que luego realmente sea así, no que se diga que es así, sino que realmente lo sea. Y los extremeños nos miramos el bolsillo, miramos la cuenta a final de mes y vemos que poco recibimos, o mucho menos de lo que debería ser, desde mi punto de vista. Un minuto. Es complicado, ¿eh? Es complicado poderte dar réplica a lo que acabas de comentar, y menos en un minuto. Y luego a ver, deuda, no coincido con lo que afirmas. Creo que no coincido con muchas cosas de las que afirmas, ¿vale? Vamos por parte, ¿no? Quiero entender que detrás de tus palabras, pues evidentemente estamos haciendo una opinión libre, subjetiva y con la falta de información que nos puede corresponder, como es lógico, que nos impide saber en qué grado se es o no se es eficaz en determinado tipo de ayudas que se estén dando o no se estén dando a la ciudadanía como consecuencia del periodo de pandemia, pospandemia, y ahora por el encarecimiento de los precios, empezando por los combustibles, las energías, y posteriormente por los precios de consumo, ¿no? Medirla, o sea, de la misma manera que habría que entrar una a una y ver en qué grado realmente se es eficaz. Por eso yo no acepto que tú me digas que son ineficaces en general, porque haya alguna que a ti personalmente, como es el bono cultural que se le está dando a las personas jóvenes, pues no te parezca que es una manera de optimizar los recursos o de promover la cultura, que sí lo es, y que no es la primera vez que se da, y no es la primera comunidad autónoma que lo aplica, se aplica en todo el territorio, y se ha aplicado más de una vez, porque es una manera de promover el consumo cultural y el patrimonio cultural. Hay que verlo todo no solamente en términos de dinero, sino también en términos de intencionalidad, y en este caso había que verlo ahí. Sí, efectivamente, en su conjunto estamos hablando de 8 millones de euros frente a los 228.000 que ha recaudado además, pero bueno, si eso te sirve a ti para justificar argumentos, pues adelante, ¿no? No ese es un ejemplo, pero... Claro, ya intuía que era un ejemplo, por eso te digo, lo que pasa es que, claro, si resulta que ponemos un ejemplo en esa y no ponemos ejemplos en esas otras que efectivamente han generado beneficios a la población, cualquier persona que nos escuche desde el sillón de su casa, de lo más tranquilito del mundo, pues termina pensando que todas son como esas. Y eso es lo que a mí me preocuparía, que no creo que se deba de transmitir. En mi opinión, creo que no se debería transmitir ese tipo de argumentos. Hay un defecto de gestión que nos lo están diciendo en Europa. Es normal que haya defectos, vamos a ver. Pero en dos detalles. Las guerras no se programan, pero esto no es los COVID no se programan, las pandemias no se programan. Es normal que tú percibas defectos de gestión donde de buenas a primeras empiezan a haber una serie de circunstancias sorpresivas, accidentales, que no se pueden prever y que tú tienes que estar reaccionando delante de ellas, tomando decisiones y tomando medidas sin saber siquiera cuánto tiempo las vas a tener que mantener o cuál es el alcance o la intensidad del problema que se ha planteado. Pero hay dos datos comparativos que dicen que la gestión no está siendo buena, que a mí me gustaría que lo fuese. O sea, que hay dos datos muy claros comparativos con Europa, y que no tienen nada que ver
las circunstancias, porque las circunstancias de las que tú estás hablando en realidad son comunes a toda Europa. Y toda Europa está sufriendo el mismo problema. España es el único país que todavía no ha recuperado el nivel de renta de antes de la pandemia, y eso obviamente es debido a la mala gestión que se ha hecho en el momento de la pandemia y en el momento posterior de la pandemia. Ese es uno de los datos que es muy preocupante. Todos los países de Europa han recuperado el nivel previo, menos nosotros. Eso, todos los países de Europa no han recuperado el nivel previo de la pandemia, más quisieran todos los países de Europa haber en ese sentido adelantado a España, y seguramente si lo hubieran adelantado España también lo hubiera alcanzado. La gran mayoría. O por lo menos los grandes también, que nos tenemos que los comparar. Grandes de forma particular y luego, tampoco. Por otra parte, vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que lo que pasa en Francia es que la gente, la clase trabajadora y a los sindicatos no quieren trabajar o qué? Porque están sufriendo los mismos problemas. ¿Qué pasa? En el Reino Unido, con el Brexit, tiene exactamente los mismos problemas de energía, de precios, de inflación, de desempleo, de falta de ayuda, de falta de apoyo, de ineficacia, de inseguridad. Vámonos a Alemania, es que pasa exactamente lo mismo. Pero en todos las los cifras lados de Alemania no son las mismas. Pero que eso no quita que los españoles tengamos un nivel de exigencia ante quienes nos gestionan. Claro. Entonces, yo no sé lo que pasa en Francia, en Alemania, Inglaterra, que cada uno obviamente tiene sus problemas, pero que desde luego nosotros tenemos que ser exigentes con quienes están en realidad gestionando nuestro dinero. Totalmente de acuerdo. Entonces, ahí yo creo que se está quedando por debajo, vamos por debajo de lo que deberíamos. Somos más pobres que hace 3 años, cuando la mayoría de los países europeos ya han recuperado al menos la renta que tenían. Y luego, por otro lado, lo que se está hablando del nivel de ejecución de un chorro de millones europeos por el Next Generation, que no está llegando a la economía española. Y esos son datos empíricos. Hablan de entre un 20, un 30, un 25%, creo que es la última. En febrero lo sabremos en datos exactamente. Y además de lo que se está ejecutando, gran parte se queda en la propia administración. Entonces, eso para mí es un problema de gestión. Es un problema de gestión. Estamos hablando de que necesitamos dinero y tenemos el dinero y no somos capaces de ejecutarlo. Ese es un problema. Es verdad, hay medidas que son más o menos discutibles, el cómo y el qué, las dos cosas, tanto lo uno como lo otro, ¿no? Hay cosas que, como todo, cabe dentro de la discusión. Y lo del bono cultural, pues se puede decir, es que hay que proteger, y yo te diría, totalmente de acuerdo, yo soy partidario de proteger y financiar todo lo que tiene que ver con la cultura. Ahora, yo no estoy del todo de acuerdo ni en el cómo, ni en el momento, porque a lo mejor eso se podría hacer en otro. Por ejemplo, desde el principio de la pandemia sí se hizo una ayuda seria al mantenimiento de puestos de trabajo de artistas, en general, del teatro, de la música y tal, que es que era necesario y justo, las dos cosas, necesario y justo. Que no estoy criticando que se gaste el dinero en cultura, al revés, para nada. Creo que es una de las obligaciones que tiene el Estado. Es decir, hay ámbitos que, si no los mantiene el Estado, que no se mantienen y que son necesarios. La cultura, los servicios sociales. Los servicios sociales, por defecto, tienen que ser deficitarios. Eso lo tiene que mantener el Estado. Para eso se aporta el dinero de los españoles, para que tengamos ese nivel de solidaridad. Pero hay otros que yo creo que no han estado bien gestionados. Bueno, señores, podría ser mucho más largo este debate, pero no tenemos tiempo para más porque nos hemos colado del tiempo que teníamos establecido. Esperemos que tengamos una próxima oportunidad para hablar de este y de otros temas. Por cierto, hoy es 5, ¿no?, de diciembre. Acabo de recibir la primera felicitación navideña. No sé si vosotros ya también estáis recibiendo las primeras felicitaciones navideñas. No, he recibido las papeletas, he recibido las participaciones de la lotería, he recibido la lotería. Con antelación, sí. Bueno, pues yo ya hoy... Yo voy a mandar ya las del año que viene. Porque... Nos estamos adelantando en mucho tiempo a todo, como suele ser esta sociedad ahora tan rápida. Agradecer a nuestros picoteros, como siempre, su asistencia y su opinión. Gracias, Luisma. Gracias. Que tengas un buen puente.
Igualmente. Y Javier, que lo disfrutes si puedes. Igualmente. Y tienes oportunidad. Vamos a intentarlo y vamos a disfrutar de los días que vienen aquí de Mérida, cargado de actividad y cargado de, con lluvia o sin lluvia, de buen talante y para cosas buenas. A ustedes agradeceros como siempre también su atención y su fidelidad. Nosotros regresaremos este miércoles, no sino el próximo lunes, porque nosotros también hemos hecho puente, entre comillas, para poder ofrecerles pues la procesión de la Mártir Santa Eulalia, tanto la de vísperas nocturna del día 9 como la de oficial del día 10. Por las calles de la ciudad. Hasta entonces, buenas noches y recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Twitch y en nuestra página web en televisionextremeña.com. Hasta entonces, buenas noches y sean felices. Continuemos trabajando.